propiamente de la génesis del cáncer. ¿Sí? La pregunta de qué es lo que hace cáncer al cáncer, ¿sí? ¿Qué características debe tener una célula? ¿Sí? ¿O qué criterios o qué comportamiento debe tener para que se pueda considerar como una célula maligna? ¿Quién nos da a nosotros esos parámetros? Pues la bibliografía y especialmente la Asociación Americana de Cáncer para la Investigación del Cáncer. Ellos publican cada 10 años, desde el año 2000, un artículo que se llama Hallmark of Cancer, en el cual hacen como una recopilación de la evidencia y los conocimientos existentes que nos permiten determinar las características como tal del cáncer. Estos conceptos han evolucionado, pero pues no han caído en desuso todavía. ¿Sí? Entonces, miremos qué era lo más básico o cómo se entendía al principio al cáncer. ¿Sí? Bien, estamos avanzando, nos remitimos aquí al artículo del doctor. Entonces, ellos nos decían, para que una célula se vuelva cancerígena, tiene que adquirir estas habilidades. ¿Sí? Tiene que adquirir las siguientes condiciones, que es básicamente como un zombie. ¿Sí? ¿Por qué un zombie? Porque son células que, primero, van a ser virtualmente inmortales. ¿Sí? Estas células se escapan a su propia configuración de letalidad. ¿Sí? Son células que pueden vencer a los supresores de tumores, cuando eso únicamente conocíamos pues, el P21 y el P56, por ahí. Entonces, células que podían vencer a esos supresores y además podían burlar el mecanismo de la telomerasa, que es lo que hacía el envejecimiento celular. Esas son las que virtualmente se vuelven inmortales y resisten a la muerte celular. Asimismo, son células con alta capacidad de regeneración. Recuerden, desde el principio se sabe que unas características del cáncer de la neoplasia generalmente es precisamente que son tumores expansivos de rápido crecimiento. Entonces, para como en un rápido crecimiento, pues necesitan que esa célula mantenga señalizaciones proliferativas constantes. ¿Sí? Y asimismo van a poder permitir una inmortalidad replicativa. Es decir, lo que les dije de los telómeros, ellos van a vencer esa herramienta de la telomerasa, ¿sí? Y las hijas van a tener la misma cantidad de telómeros que la mamá. Entonces se puede, en teoría, replicar de manera indefinida el tejido. O sea, son células que se reproducen y que además no mueren. Como el tejido empieza a crecer, ¿sí? Pero sigue siendo un tejido vivo, necesita alimentación, necesita nutrientes, oxígeno. Por eso, ellas adquieren también la capacidad de inducir la angiogénesis, poder crear vasos sanguíneos neoformados para entrar en contacto pues, con el torrente sanguíneo y así nos empiezan a robar pues, la comida y los nutrientes para crecer por sí mismo. Y esta sería una de las características estrellas de los tumores malignos, ¿sí? Que es la capacidad de activar invasión, es decir, de romper las barreras celulares de su tejido de origen y finalmente la metástasis, entendiéndose como capacidad de colonizar tejidos a distancia. ¿Sí? Este era digamos, el protocolo inicial. ¿Sí? Pensábamos que las células cancerígenas eran células que se volvieron malas y que se volvieron como zombies que simplemente se replicaban y no se morían. Pero pues vamos a ver que es un poco más complejo. 10 años después se dijo, ellas no solo van a tener relaciones o van a tener capacidades intrínsecas, sino son un poco más listas que ello. Entonces se vuelven células que van a poder utilizar e inutilizar nuestro propio sistema inmune. Primero recuerden que el cuerpo tiene una protección natural contra el cáncer. ¿Sí? ¿Qué tipo de células son las encargadas de eso? Las NK, exactamente. Entonces las células cancerígenas, ellas se vuelven invisibles, se pueden volver invisibles para las NK y asimismo para los macrófagos, las dendríticas, neutrófilos y para todo el mundo. Entonces, adquiere la capacidad de poder evadir la destrucción por el sistema inmune. Pero irónicamente, también adquiere la capacidad de poder promover la inflamación. Es decir, no solo se vuelven inmunes, sino que aprenden a utilizar a nuestro propio sistema inmune en nuestra contra. ¿Sí? ¿Por qué hacen eso? Al promover inflamación, acuérdense lo que les dije en la primera clase, cuando hablamos de la necrosis liquefactiva. Muchas veces no es ni siquiera la bacteria la que destruye el tejido, sino es el sistema inmune intentando atacar la bacteria, porque por esa liberación tan descontrolada de proteínas, de citoquinas, de interferones, de lisosomas y todo eso, lisocimas, se destruye todo el andamiaje. Pues la célula cancerígena que dice, pues yo en vez de ponerme
a desarrollar herramientas que me permitan cortar el colágeno, que me permitan vencer el colágeno tipo 6 de la membrana basal. Pues, ¿para qué me voy a poner a hacerlo yo si tengo a alguien que lo pueda hacer por mí? Ellos pueden promover respuesta inmune, ¿sí? Para que destruya y para que haga necrosis del tejido. Y eso le puede facilitar la expansión, ¿sí? O la invasión del tejido celular. Aquí también ya aprendimos que una de las que eso lo pueden hacer debido a inestabilidad genética. Pues ya ahí ya se dijo que no eran simplemente células raras, sino que eran células mutadas. Ahí se empezó a hablar que el cáncer era igual a mutaciones, ¿sí? Y que por la adquisición de esas mutaciones es que ellas, de manera aleatoria, podían empezar a adquirir las habilidades y las capacidades de infiltración y malignización. Y por último, de regulación de la energética celular. No solo es que puedan inducir angiogénesis para garantizar un mejor flujo sanguíneo, sino que también intrínsecamente ellas pueden modificar su propio metabolismo para volverse más eficientes y poder crecer sin tantas restricciones de consumo. Y finalmente, llegamos al último reporte, al de 2022, donde nos dicen, pues realmente no es que sean células ni tan zombies, y tampoco es que sean células ni tan guerrilleras, ni tan inmunes, ni tan células por fuera, sino realmente son mucho más avanzadas de lo que pensábamos que eran, ¿sí? Y es que las mutaciones que estaban estableciendo el cáncer no resultaron ser tan aleatorias como pensábamos que eran. Una de las nuevas características que ya se le pueden atribuir a las células cancerígenas es que adquieren la capacidad de poder manipular su propia epigenética. Se vuelven básicamente como dioses de su propio sistema inmune, ¿sí? Las células cancerígenas, ellas pueden desregular su información genética, ¿sí? Mediante la reprogramación no mutacional para poder adquirir habilidades que les permitan adaptarse a distintos entornos, ¿sí? Me explico, si es una célula de pulmón, ¿sí? Pues el ambiente, ella creció en un ambiente muy específico del pulmón, pero si ella quiere invadir el estómago, pues digamos que una célula pulmonar no está muy acostumbrada al pH gástrico, ¿sí? O si quiere invadir el hígado, pues no está muy acostumbrada a las características específicas de los distintos órganos. Entonces, mediante una reprogramación no mutacional, ella puede adquirir características de su propio genoma, ¿sí? De características mucho más inespecíficas para adaptarse a los nuevos ambientes, ¿sí? Esa es la reprogramación. La otra que puede hacer es lo que llama la plasticidad fenotípica, que es poder adquirir varias capacidades. ¿Listo? Y las células senescentes, que es decir, que no están obligadas ni a reproducirse ni a morir, simplemente son las que pueden permanecer vivas por un tiempo indeterminado. Por si fuera poco, no solo les basta con reclutar nuestro propio sistema inmune, sino también se descubrió que ellas pueden reclutar a nuestra propia biota, ¿sí? Todos los organismos con los cuales hicimos un pacto de simbiosis, pues ellas pueden alterar la morfología, pueden alterar la naturaleza de esa biota para volverla más favorables hacia el crecimiento de las células tumorales, a una consecuencia de nosotros. Pues ya con esta, sabiendo lo que nos enfrentamos, pues vamos a ver cómo hacemos los diagnósticos de cáncer. Entonces, hay dos grupos grandes, digamos, en el estudio de patología, que es el estudio de la citopatología y el estudio de la histopatología, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre citopatología e histopatología? Dime. Sí. Exactamente. Entonces, la citopatología, cuando hablemos de citología o citopatología, nos referimos a las características propias de las células individuales, ¿sí? Este estudio a nivel asistencial o a nivel práctico se hace mediante muestras de líquidos o mediante muestras de funciones con aguja fina, en la cual únicamente van a caer una que otra célula para el estudio. Y ya la histopatología, ya nos referimos al estudio del tejido como tal, donde podemos ver pues ya como se puede ver las características y la relación que va a tener la lesión en estudio respecto a los tejidos adyacentes. ¿Okay? Entonces primero miremos cuáles son las características citológicas de malignidad. Eso también se usa con el término o se engloba todo dentro de los llamados cambios de arquitectura celular. Una de las principales
de los cambios más frecuentes es lo que llaman la alteración de ratio núcleo-citoplasma. Tengan en cuenta que dentro de la cháchara que les dije al principio, ¿sí?, hay un común denominador y tiene que ver con manipulación de cromosomas y manipulación de su información genética, ¿sí? Adicionalmente está la plasticidad genómica. ¿Qué pasa con eso? Porque es lo importante. Entonces la célula necesita poder adquirir múltiples herramientas de adaptación, por lo cual ella, en vez de ponerse a apagar y desapagar genes, lo que puede hacer es copias del material genético. Entonces las células que ahí siempre son poliploides, entonces van a hacer copias y dependiendo del ambiente pues activa una copia y desactiva la otra. Como tienen tanta actividad genómica, ¿sí?, y tanta creación de copias y de cromosomas y todo ese tipo de cosas, pues obviamente ¿dónde están guardados los cromosomas? En el núcleo, ¿sí? Por tanto, es común que las células tumorales agranden su núcleo, ¿sí?, precisamente porque son células muy ricas en información genética. También las células tumorales, ¿sí?, ustedes saben que ellas por lo general no se comportan como el tejido del que vienen, ¿sí? Es decir, a una célula tumoral de tiroides, ¿sí?, a ella no le importa estar secretando hormona tiroidea. ¿Para qué? Yo ya soy rebelde, ella ya está por su propia supervivencia, ¿sí? Si está en el bronquio, pues ya no le va a importar secretar mucina, no le va a importar crear cilios, ¿sí? Entonces le van a dar prioridad a la información de lo que se maneja en el núcleo y no tanto el citoplasma. ¿A qué se va a poner a crear citoplasma? Para crear proteínas que no le van a servir para nada, ¿sí? Eficiencia energética. Entonces la mayoría de estas células, la alteración de ratio núcleo-citoplasma, que significa que se crece el núcleo, ¿sí?, pero el citoplasma no lo hace en la misma proporción. ¿Listo? Entonces son células con núcleo grande y poquito citoplasma. Después tenemos la anisonucleosis. Pues anisonucleosis, como ustedes pueden ver aquí en el matachito, tienen que tener una célula tumoral con este nucleoide y otra con núcleos más chiquiticos, núcleos intermedios. Ese es el término de anisonucleosis. Cambio o variabilidad en el tamaño nuclear. ¿Sí? La mayoría de estas células son poligenéticas, entonces las células, si bien son del mismo tumor, pero la información genética que manejan puede ser distinta. Entonces, dependiendo de las características, hay células muy diferentes de otras. Cuando hablamos de diferencia, no solo nos referimos a término de anisonucleosis, sino también de diferencia de forma. Ahí es cuando hablamos de pleomorfismo. Pleomorfismo significa distinta forma, cambio de forma. Entonces las células tumorales, ¿sí?, primero van a perder la forma que tenían cuando estaban en el tejido maduro y pueden adquirir formas mucho más irregulares. Si era una célula plana, se vuelve redondita; si era redondita, se vuelve plana. O como esta que ustedes ven aquí, miren que esta es una forma distinta de esta, una forma distinta de esta, una forma distinta de esta. ¿Listo? Otra característica es la hipercromasia nuclear. Entonces, como tiene tanto material genético, pues eso va a captar mucho más intenso la coloración, incluso llega a negro prácticamente, y eso es lo que llama hipercromasia. Entonces hay incremento en el color, en la intensidad del color del núcleo. Irregularidades de los contornos nucleares se empiezan a estabilizar por más que sea esta membrana que está creciendo. Entonces ya el núcleo no va a ser redondito o ovaladito como debe ser en ese tipo de célula, sino que va a empezar a tener huescas, ¿sí?, va a empezar a volverse mucho más irregular, o el contorno se empieza a perder. Tenemos también la mitosis atípicas. Como el tejido es proliferativo, vamos a dar primero un incremento en la tasa mitótica de la esperada para ese tejido. Vamos a ver mucha más mitosis de la que normalmente vemos, de manera general. Y como también a esas células pues les importa es reproducirse rápido, pues ellos no siempre van a hacer lo que ustedes vieron en biología celular de profase, metafase, anafase, telafase, ¿sí?, toda esa parte bonita. Sino ellos simplemente duplican, cortan, salen, y los hijos duplican, cortan y salen, ¿sí? No tienen que hacer, digamos, todo ese protocolo que además gasta mucha energía celular, sino simplemente va a duplicar material y a donde tenga que salir va a llegar. Pues esa irregularidad en la mitosis es lo que se llama la mitosis. Otro término que solemos usar es discohesión celular. Discohesión significa pérdida de la cohesión, sobre todo pues en células que provienen de tejidos sólidos, en las que uno sabe que normalmente tienen que estar pegaditas, pues como ellas llevan cada quien para su lado y a ellas les interesa además al tumor como tal, que se empiecen a liberar células para poder infiltrar otros tejidos, hacer la metástasis, pues la discohesión es precisamente ver células sueltas,
cuenta con la psicología es que los términos son relativos al tejido en el que estamos. ¿A qué me refiero? A que si yo estoy en una tiroides, ¿sí?, y yo veo el núcleo de lo prominente, yo no voy a decir que eso es atipia, porque la tiroides es normal que tenga núcleo de lo prominente. ¿Sí? Si yo estoy en el borde de una úlcera intestinal, que es un tejido reparativo altamente proliferativo, pues yo no voy seguramente a mencionar que hay un incremento en la tasa mitótica, porque eso es esperable, ¿sí?, para el ambiente en el que estamos. Entonces, por eso, la atipia celular puede llegar a ser sugestiva, pero salvo que los criterios sean demasiado densos, no va a ser necesariamente diagnóstica para malignidad. Ahí uno coloca, para mí esto es maligno o altamente sospechoso de malignidad, pero necesito hacer estudio adicional para confirmar que el paciente sí tenga un cáncer, que sí tenga una lesión maligna. Y ahí es donde venimos con la histopatología. Adicionalmente, tengamos siempre en cuenta que la atipia puede verse desde el principio de la enfermedad. ¿Listo? Desde que apenas tenemos una displasia, o incluso se puede confundir con los cambios reactivos en entidades adaptativas. Entonces, por eso no siempre es tan específica, o no debe ser el diagnóstico definitivo para malignización. ¿Cuáles son los criterios que generalmente ya son definitivos para malignización? Estos son los que llaman los criterios fisiológicos de malignidad, que dependiendo del tejido y la muestra, también incluyen la atipia arquitectural, la displasia o como tal del criterio de malignidad. Entonces, uno de los más importantes es la desdiferenciación. Como a la célula le interesa ya sobrevivir, reproducirse, no le interesa hacer una función especializada, ¿sí? Y asimismo recuerden que entre más especializada la célula, más genes va a tener apagados, y ella necesita pues habilitar muchos genes para poder hacer su plasticidad neuronal, pues casi siempre van a hacer regresión, ¿sí? Es decir, va a perder la característica morfológica del tejido maduro o del tejido del cual ella se origina. Eso es lo que se llama desdiferenciación, ¿sí?, que pierde la forma, ¿sí?, del tejido original. Otra característica es la invasión. Puede ser invasión local, ¿sí?, es decir, la capacidad de romper la vena propia o invadir tejidos adyacentes. Invasión linfática y vascular, pues si logra colonizar esos vasos. O invasión perineural, ¿sí?, coloniza o se afecta como tal las fibras nerviosas, que son las vías de diseminación. Pero ya si uno dice eso, pues dice no, pues esto realmente debe ser malo. Otra característica que tiende a ser más de pronóstico que diagnóstico es la necrosis tumoral. Entonces, ¿qué pasa con la necrosis tumoral? Generalmente hay dos mecanismos. Uno, y ese como les dije, ella recluta el sistema inmune para que le destruya el tejido y así poderlo colonizar o facilitar su expansión, ¿sí? Pero la otra es que a veces hay tejidos que crecen tan rápido o que son tan ineficaces con la angiogénesis que ellos mismos se ahogan por su propio peso. Entonces los tumores que hacen necrosis, uno sabe que generalmente son necrosis agresivos, porque son necrosis que están creciendo más rápido de lo que ellos mismos se pueden sostener. O sea, así de bravos son que no se aguantan ni ellos mismos, ¿sí? La angiogénesis, por supuesto, característica importantísima del principio de los sabíamos. Pérdida de la arquitectura en polaridad. Esto aplica sobre todo para los epitelios, en donde sabemos, no, para este epitelio el núcleo no puede ser más de 2/3 del alto del citoplasma, tiene que estar en lámina basal, ser redondito. Pero si en cambio yo empiezo a ver el núcleo en el tercio medio, o empiezo a ver dos núcleos, ¿sí?, o empiezo a ver como esto, todo un desorden en la configuración del tejido, pues eso es lo que llamamos pérdida de polaridad. Si se pierde la localización de las estructuras celulares donde normalmente deberían estar. La inflamación, lo que ya le mencioné, por el reclutamiento generalmente de linfocitos, y la metástasis, que eso también ya lo sabemos. Si un tumor tiene metástasis, pues eso sí es maligno, sí o sí. Sin embargo, ya sabemos por características citológicas, histológicas, que es maligno, pero nos vamos a quedar ahí con el diagnóstico. O sea, ya uno le dice simplemente al clínico o al paciente, no, sí, maligno, ya. Porque de pronto quedamos un poquito juntos. Porque también, aparte de saber si es maligno o no, tenemos que ponerle el nombre. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos? Entonces, en patología, para ponerle nombre a los tumores. La forma más general, ¿sí?,
digamos, una de las más básicas y también de las más importantes es poder establecer el origen, o lo que también llamamos el linaje. Entonces recuerden, endodermo, ectodermo, mesodermo, y ahí se establecen, digamos, las líneas básicas o los tipos básicos de tejidos. Tenemos el tejido epitelial, que nos incluye las glándulas, ¿sí? Que cuando el tejido epitelial se maligniza, ¿cómo se va a llamar? ¿En qué? Tejido epitelial malignizado, un carcinoma. Listo. Tejido mesenquimal. En mesenquimal incluimos músculo liso, músculo estriado, tejido adiposo, tejido blando, tejido neural. ¿Sí? Cuando eso se maligniza, ¿cómo se llama? Sarcoma. Hematolinfoide, ¿cómo se llama? No, angioma es vaso sanguíneo y eso es benigno. Hematolinfoide son las neoplasias hematolinfoides. Aquí incluimos generalmente a los linfomas y a las leucemias. Por lo general, también los tumores histiocytíticas, linfomas y leucemias. Y las células precursoras. Estos son los llamados ya los tumores germinales. ¿Okay? ¿Qué evita identificar si estamos en un carcinoma, sarcoma, neoplasia linfoproliferativa o tumor germinal? Sí. Muchas veces con solo esta clasificación ya se puede arrancar con el manejo del paciente, al menos mientras el patólogo tiene un diagnóstico definitivo. ¿Sí? Esto tiene connotaciones importantes. Por ejemplo, los carcinomas, como vienen de epitelio, ustedes saben que los epitelios por lo general tienen alta regeneración, por lo tanto son tumores de crecimiento rápido y pueden ser susceptibles a quimioterapia. Mientras que los sarcomas, los tejidos blandos tienden a crecer mucho más lento, ¿sí? Pero se pueden expandir. Entonces, suelen ser más susceptibles a radioterapias, por ejemplo. Las neoplasias linfoproliferativas, los leucemias, por ejemplo, ellos ya tienen blancos moleculares establecidos por los que se les puede iniciar tratamiento específico de manera rápida. Y los tumores germinales pues son un poquito de todos, ellos casi siempre se les da, digamos, una batería completa. Entonces a veces con ese abordaje se puede ya arrancar a hacer estudios adicionales o incluso tratamiento en casos de urgencia. Sin embargo, no es tan fácil. O sea, aquí estamos viendo, digamos que el libro nos dice que epitelio, así se ve un carcinoma, así se ve un sarcoma, así se ve una neoplasia hematolinfoide. Pero en la vida real, vemos que podemos tener tumores como estos. Un carcinoma con cambio sarcomatoide, ¿sí? O un coriosarcoma, ¿sí? O un sarcoma que tenga características de carcinoma, ¿sí? O tumores hematolinfoides que tengan también características carcinomatoides. Vamos a tener mezclas de todos y a la vez la histología no siempre nos va a ayudar, digamos, al menos para dar un concepto general. Y ahí es donde tenemos que identificar exactamente de dónde viene el tumor, ¿sí? Y digamos ponerle nombres y ponerles apellidos y poder hacer un diagnóstico completo. Les tengo aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo nomás de la lista solo de tumor de tejido blando. Entonces, el patólogo tiene que establecer según las características histológicas, clínicas y lo que voy a decirles ahorita, cuál de estos diagnósticos es. Porque según eso es que ya se puede establecer, digamos, todo el protocolo de manejo para el paciente. ¿Sí? Esto es solo tejido blando. Tenemos tablas similares para cualquier otro tipo de tejido, para hueso, para ojo, para órganos, para riñón, para intestino. Cada organito tiene su propia tabla. ¿Okay? Entonces, no es algo tan fácil. Y por eso necesitamos reunir mucha información. ¿Cuál es la información que necesitamos y qué nos puede ayudar para la clasificación? Primero, importante, vital, y que es lo que muchas veces se les olvida, espero que a ustedes no, que es la información clínica. ¿Sí? Muchas veces los cirujanos o los clínicos, ellos piensan que con desviarnos el tejido y con nosotros ver la forma de la célula del tejido, ya podemos darles un diagnóstico completo. Pero muchas veces el diagnóstico va a estar sujeto a estas características, ¿sí? A lo que se nos olvida anotarnos en la hojita de revisión. ¿Qué es lo que generalmente necesitamos saber? Primero, sexo. Obviamente, si es una mujer, pues yo voy a descartar de pronto que no sea una metástasis de una adenocarcinoma de próstata, ¿sí? O si es un hombre, pues yo no voy a pensar en un cáncer de seno como primera posibilidad, ¿sí? Hay tumores que son patrimonio de los niños.
Hay tumores que son mucho más frecuentes en los adultos jóvenes, hay tumores que tienen una alta prevalencia en los adultos mayores. Localización. Si ustedes me mandan una muestra sin rotular y sin nada, y yo veo ahí piel, folículo piloso, glándulas sebáceas, yo se lo puedo reportar como piel. Y después llega el paciente, doctor, pero usted cómo me dice que esto es piel, si esto me lo sacaron del abdomen. Me hicieron cirugía y me lo sacaron de la pelvis. Ya no era piel, seguramente era un tumor ectodérmico, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, la localización es relevante porque muchas veces el nombre del tumor va a depender dependiendo de dónde se extrae. Es distinto tumores que vengan del hombro a que vengan de la punta del dedo o a que vengan de adentro del paciente. Características radiológicas, súper importante. No es común que a nosotros de entrada nos puedan enviar todo el tumor para estudio, para diagnóstico. ¿Sí? Casi siempre el médico tratante necesita tener una aproximación inicial, lo que hace con una invasión mínima, una agujita, para que les pongan y con eso ellos empiezan a hacer, digamos, ya su protocolo de manejo. Necesitan determinar, por ejemplo, si lo sacan o no. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si nos envían una muestra, tiene un tumor mediastinal, nos envían la muestra y yo les digo, no, eso es un carcinoma, pues seguramente le pueden programar cirugía para que se lo saquen. Pero si le digo, no, el linfoma, los linfomas no se operan, tienen que empezarlos con quimio de una vez. Entonces el cirujano no va a entrar de entrada a operar y a mandarnos todo el bloque si nos envía una pequeña muestrica. Como nos envía una pequeña muestrica, ¿sí? Es muy importante nosotros saber qué le viene en la imagenología a ese tejido. Era sólido, era quístico, era irregular, estaba bien delimitado, ¿sí? Tenía microcalcificaciones, ¿sí? ¿Qué características y qué es lo que estaban pensando ellos, sobre todo desde el punto de vista de radiología? Y también bioquímica. Distintos tumores secretan distintos marcadores. Pues ya veremos luego que hay disponibles algunos patrones como el CA19-9, antígeno embrionario, HME, etc. ¿Sí? Que pueden ser indicativos, primero, de presencia tumoral y segundo, del linaje, de la presencia tumoral, porque no todos los tumores van a producir todos los marcadores. Comportamiento. Ese tumor está creciendo rápido, está creciendo lento, está infiltrando, duele, no duele, fue un hallazgo incidental o la paciente consultó activamente porque ya no se aguanta. ¿Tiene sensación de peso? ¿No? ¿Cómo se estaba comportando? Lo estudiaron hace un año, ¿qué pasó hace un año? ¿Qué ha cambiado en este aspecto? Toda esa relación de información nos va a ayudar. Y por supuesto, antecedentes. ¿Sí? Si nosotros vemos un tumor con célula clara, ¿sí? De nuevo, yo puedo pensar que de pronto puede ser un tumor de tejidos blandos. ¿Sí? Si me dicen, no, se lo mandamos del brazo. Pero si me dicen, no, es que hace 10 años le quitaron un riñón, me dicen, pues probablemente vamos a estar más bien en una metástasis o en una recurrencia de un carcinoma renal, si por otro le quitaron. O si al paciente le han dado radioterapia, por ejemplo, o si le han dado quimioterapia, porque nos puede cambiar también la expresión del tumor. Entonces, toda esta información es supremamente relevante para establecer el diagnóstico. A veces es tan relevante que los clínicos piensan también que con solo eso ya ellos pueden hacer el diagnóstico. Ahí es donde entramos, digamos, en una máxima, que es que sin patología, la medicina solo es una suposición. Hay que ser un poquito menos presuntuosos y podemos decir, básicamente, la oncología es una presunción. ¿Sí? Deben tener en cuenta ustedes que el diagnóstico de cáncer se hace en un microscopio. Lo hace un patólogo, no lo hace un radiólogo, no lo hace un internista, no lo hace un oncólogo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas lesiones simulativas, ¿sí? Y hay muchas características que pueden ser altamente sugestivas de malignidad, incluso en radiología, incluso en bioquímica, y que cuando miramos la muestra, no, era un tumor benigno productor, por ejemplo. Y eso puede conllevar a mal diagnóstico y, por supuesto, a un mal tratamiento. Entonces, siempre todas las muestras nos las tienen que enviar a nosotros, y si el patólogo les dice si es maligno, bueno, ahí sí ya tienen, ya colocan al paciente su sello de cáncer, y con eso es que le autorizan todos los tratamientos. ¿Listo? Y aparte de la parte clínica, entonces, ¿qué vamos a usar nosotros para clasificar los tumores? Pues esto es algo de lo más importante, que es clasificar según la diferenciación. Ya le mencioné en sí que es la diferenciación, dependiendo de qué tanto se parece a el tejido maduro. Entonces, veamos aquí, por ejemplo, ¿qué tejido es este? ¿Vale? Tejido adiposo. Pues, esto es maligno.
maligno, pero usted dice, uy, esto se parece al tejido de cuerpos. Esto es un liposarcoma, ¿sí? Lipo es el tejido adiposo, sarcoma, tejido blando, y es bien diferenciado. Pero si vemos esto, miren que se ven de pronto algunas que tal vez parezcan, pero uy, esto de dónde estará también. Pues eso ya es un pobremente diferenciado, un liposarcoma pobremente diferenciado. A los pobremente diferenciados generalmente también los llamamos anaplásicos. ¿Ok? Cambia dependiendo de en algunos contextos, pero pues generalmente pobremente diferenciado igual a anaplásico. Y si están como que ni muy ni tan, sí, que usted dice aquí pues sí se parece, pero tampoco es esto. Sí, pero pues definitivamente maduro no es. Entonces esos son los tumores moderadamente diferenciados o graduados. ¿Sí? ¿Qué otra cosa miramos para diagnosticar? Por supuesto, el patrón histológico. Entonces, si hay algo que es entretenido para el patólogo es buscar formas y matrachos en las láminas histológicas. Así es cuando nos entretenemos. Y se han establecido cómo diferentes tumores, ¿sí?, tienen su comportamiento y que histológicamente también se van a presentar de una manera característica. Así tenemos tumores que se presentan como fascículos, ¿sí?, que se presentan como rejas de gallinero, que se presentan como astas de ciervo, como países, un patrón geográfico, como tachuelas, que tienen forma natural, que van en fila india, estas ordenadas que van una detrás de la otra, entonces lo llamamos en fila india, que se presentan en nidos, en micropacular, organoide, en empalizada, porque parece una cerca, densiformes y parecen gusanitos, o que parecen en panal de abejas. Reticular si parece una malla, ¿sí? Roseta si parece florecitas. Trabecular si hace forma de trabéculas. Y así sucesivamente. ¿Señor? Sí se podría parecer a un glandular, pero no, son distintos. Entonces, hay muchos patrones, estos son solo algunos. Pero dependiendo del patrón histológico y la información, pues es que nosotros ya vamos a poder, no, si efectivamente estamos en este tipo como tal tumoral. ¿Sí? Hay otra herramienta que si bien no se usa siempre, pero cada vez está adquiriendo mucha más importancia en el campo sobre todo de la oncología, de la patología oncológica, y viene siendo la inmunohistoquímica, que es decir, la proteómica. Pero ustedes saben, o más bien ya les dije, que los tumores vienen pues, de un tejido que generalmente es un tejido maduro, ¿vale? Esos tejidos maduros van a expresar una serie de proteínas, puede ser receptores de membrana, sí puede ser proteínas en su citoplasma o proteínas como tal en el núcleo. Y esas proteínas son el sello de diferenciación del tejido, ¿sí? Entonces, el tejido del hueso se va a diferenciar o va a expresar un tipo de marcador distinto al tejido del músculo, al tejido del sistema nervioso central, así todo sea tejido blando, pero muy distinto a lo que va a expresar un epitelio, y el epitelio es distinto a lo que expresa el epitelio del estómago, el epitelio del páncreas, el epitelio de la glándula mamaria, etc. Entonces lo que buscamos con la inmunohistoquímica es mirar cuál es el patrón de expresión de determinadas proteínas para, primero, confirmar el linaje, ¿sí?, confirmar el tejido del cual se origina el tumor. ¿Sí? Pensemos, si yo tengo un tumor pobremente diferenciado en la tiroides, ¿sí?, yo puedo pensar, ¿será que este es un carcinoma de tiroides pobremente diferenciado? Pero si me dicen que es que la paciente hace 5 años tuvo cáncer de mama, yo puedo decir, ¿será que es que estoy más bien en un cáncer de mama metastásico a tiroides? Histológicamente eso puede ser muy complicado. Y si yo le hago un inmunofenotipo y me dice el inmunofenotipo, los marcadores de tiroides no los expresa, pero sí me está expresando el marcador de mama, listo. Claramente esto es una metástasis de mama y con eso pues ya el oncólogo va a tener su manejo. ¿Listo? La selección y el análisis de la inmunohistoquímica no siempre es fácil. ¿Sí? Miren que dependiendo de los marcadores podemos tener distintos patrones: patrón de sobreexpresión, patrón NIOL, patrón salvaje, patrón citoplasmático, patrón nuclear, patrón de membrana, patrón pobremente expresado, etcétera, etcétera, etcétera. Y asimismo hay todo un arsenal de marcadores entre los cuales nosotros debemos elegir un panel o un paquete que es el que nos va a ayudar para casos de estudio específico.
Eso es un patrimonio del patólogo, quien debe decidir qué marcador y quien debe quien debe analizar estos marcadores para poder establecer el diagnóstico. Una de las maneras que nos ayudamos para hacerlo es, por ejemplo, aquí. Este es un ejemplo de un panel, diagnóstico de tejidos blandos. Entonces, yo pido un marcador que se llama la actividad de músculo liso, que se expresa en qué tejido? Pues en el músculo liso, exactamente. Entonces, si yo tengo un tejido, un tumor, ¿sí? Y yo sé que es de tejido blando, y me expresa fuertemente la tiene el músculo liso, pues yo puedo pensar ello. Tal vez estoy en un leiomiosarcoma, ¿sí? Que es el sarcoma del músculo liso. Pero, si mi diagnóstico diferencial es un melanoma, pues miren que esa actina no me la va a expresar, porque no tiene nada que hacer ese marcador ahí. Entonces, con ese juego de marcadores es que podemos establecer no solo diagnóstico, sino también pronóstico. Entonces, hay paneles de diagnóstico de inmunoquímica y hay panel de pronóstico. ¿Sí? Casi siempre el de pronóstico está relacionado con poder establecer una subclasificación a ese tumor que va a orientar, digamos, o va a predecir, ayudar a predecir el comportamiento. ¿Sí? Si expresa determinado marcador, va a ser más agresivo o menos agresivo que si no lo expresa. Y también tratamiento. ¿Sí? Por ejemplo, en los tumores de mama, ¿sí? Ellos pueden expresar marcadores de receptores hormonales. ¿Sí? Y tenemos disponible una quimioterapia específica para las células que expresan marcadores de receptores hormonales. Pues a estos pacientes les suele ir bien, ¿sí? Porque tienen un tratamiento efectivo y específico contra ellos, pero si no lo expresan, tienen que buscar otro tipo de marcador. Venimos con clasificación molecular. ¿Sí? Eso es algo que todavía no se hace en rutina en todos los cánceres, solo en algunos tipos, y que en algunos centros, digamos, especialmente en países que pues tienen más recursos, pueden hacerlo de manera mucho más rutinaria. ¿Sí? Pero cada vez está calando más y se está estimulando para que los centros hospitalarios hagan diagnósticos de precisión, lo que se llama la patología de precisión. ¿Y a eso que se refiere? No solo ponerle el nombre al diagnóstico, sino también ponerle apellido según su inmunogenotipo. Sí, ya no fenotipo, sino genotipo. Entonces, estas son las herramientas que se tienen disponibles de manera general para la clasificación molecular. La primera es la secuenciación de ADN, generalmente se hace mediante secuenciación Sangio, en la cual hay replicación del exoma. ¿Sí? Le sacan el tumor, toda la información genética, todas las paralelas, y pues miren que es lo regular respecto al genoma normal del paciente, de las células tumorales, y con eso pueden buscar mutaciones específicas. También tenemos la reacción de cadena polimerasa, eso es mucho más restrictivo y mucho más económico, por hecho que ya se usan primers, ¿sí? En los cuales si yo tengo la sospecha o necesito descartar una mutación específica, puedo utilizar esta herramienta. Ejemplo, si tengo un carcinoma papilar de tiroides, ¿sí? A veces es necesario establecer si es un carcinoma que expresa una mutación que es la BRCA600. ¿Sí? No voy a hacerle un exoma porque no es necesario secuenciarle todo el ADN del paciente, sino únicamente le van a pasar una expansión o una replicación a la zona donde está el BRCA600C, que si sale positivo, con eso el cirujano sabe que va a tener que ser un poquito más agresivo porque los tumores que expresan el BRCA600C tienden a ser un poco más agresivos y seguramente el seguimiento va a ser más estrecho. Otro que también se usa es la hibridación in situ. ¿Sí? Esta es una técnica, son varias técnicas. Aquí se encuentra el FISH, el DISH, el LISH, casi todo lo que termina en DISH. Son distintas maneras de hacer hibridación in situ, ¿sí? Que también se hace mediante inmunofluorescencia,
y tiende a ser también bastante económico. Por ejemplo, la confirmación de algunas mutaciones como la ER2 en mama se tiene que hacer mediante abreviación en sitio. Es decir, los DNA microarrays no son tan frecuentes que se hagan, ya que estos tienen que evaluar muchos genes, se usan para evaluar muchos genes, paquetes muy completos de mutaciones en condiciones muy específicas. Se usa sobre todo en pulmón y de pronto en riñón. La transcriptómica, la PCR-RT, la transcriptasa inversa de PCR, es básicamente mirar la expresión de proteínas, específicamente la identificación de ARN. No tiene tanta importancia por ahora, pero que ya que es mucho más económica, pues también están investigando técnicas y aplicaciones. Y la citometría de flujo, por último, no menos importante. Esto se usa prácticamente todos los días en hematología. La citometría de flujo está incluso dentro de los protocolos diagnósticos de este hospital y de todos los hospitales para la confirmación y seguimiento de neoplasias hematológicas, especialmente en las leucemias. ¿Qué pasa o cómo funciona la citometría de flujo? Es como una inmunohistoquímica global. Entonces le toman al paciente la muestra, tiene que ser una muestra líquida, ¿sí? Y la ponen en un aparatico que va a hacer que las células entren en fila. Al entrar en fila, ¿sí? Ella le va a lanzarle como unos rayitos, digámoslo así, para mirar si expresan determinados receptores. Dependiendo del patrón de receptores que exprese cada una de las células, lo va a poner en una tabla. ¿Sí? Y me lo va a ubicar. Entonces los que expresan este patrón son las de este grupito, que son los granulocitos, porque ya sabemos cómo es la expresión de granulocitos. Si está aquí son los monocitos, si está aquí abajo van a ser los linfocitos. Y si están en algún otro lado ya pueden ser las células atípicas. Y de paso nos dice cuál es el tipo de expresión de esas células atípicas. Tiene muchísima sensibilidad además, por lo cual es vital para hacer diagnóstico y seguimiento. Tanto es así que incluso ya las nuevas, tanto se está estimulando la clasificación molecular, que ya las nuevas guías nos están incluso exigiendo prácticamente que los tumores los empecemos a clasificar desde el punto de vista molecular. Hay algunos órganos en los cuales esto está más avanzado que otros, por ejemplo el sistema nervioso central. Antes, nosotros mirábamos en el microscopio, este tumor se parece a un astrocito, llamémoslo astrocito, se parece a una microglia, llamémoslo un oligodendro. No se parece a nada, llamémoslo oligodendro. Pero ahora la OMS, ¿qué nos está diciendo? Ustedes los nombres no se los pueden poner así, porque pueden haber astrocitomas que vengan de la glia, de la microglia, y puede haber glioblastomas que vengan realmente del astrocito. Entonces dicen, todos los tumores del sistema nervioso central tenemos que hacer una clase IDH. Dependiendo de si es IDH1 o IDH2, hay que hacerle un FISH, ¿sí? Por ejemplo, para IP19. Si lo pierden, tenemos que hacerle otro paso. Y ya con ese patrón de expresión molecular, ¿sí? Y genético, es que nosotros vamos a poder llamar si es un oligodendroglioma, un oligodendroglioma neoplásico, un astrocitoma o un glioblastoma. Por ejemplo, casos similares están, por ejemplo, los tumores de riñón. Si ya uno lo está viendo, ya casi siempre es carcinoma renal de células claras con expresión o con lesión de En hematología también se está viendo mucho. En mama es frecuente con la expresión de los receptores hormonales y se está cogiendo cada vez más campo en tumores gastrointestinales, en cáncer de tiroides y en hígado. Finalmente, estos nombres de los tumores nosotros no nos los inventamos. ¿Sí? Lo que hacemos es que seguimos un lineamiento de una directriz que es la Organización Mundial de la Salud. Ella publica cada tanto tiempo, generalmente cada 4 años, ¿sí? Un libro en el cual nos establece las clasificaciones internacionales de los distintos tumores, con el fin que todos los médicos, no solo patólogos, sino que todos los médicos del planeta hablemos el mismo idioma y llamemos de la misma manera el mismo tumor. Para cada órgano o cada tejido hay un libro independiente. Entonces tenemos un libro de mama, un libro del sistema digestivo, un libro de tejido blando, un libro del sistema nervioso central, un libro de tiroides, libro de hueso, libro de todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y pues ya ese libro es el que nos va a dar las características clínicas, epidemiológicas, histológicas, citológicas y moleculares para poder dar cada uno de los nombres de los diagnósticos que ustedes van a ver en sus reportes. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro o no entendieron? Veamos un ejemplo. Órgano
ese colon normal, encontraron esto. ¿Se le va a llamar cáncer ahí? Todavía. Eso es una lesión exofítica. De aspecto maligno, si se le quiere considerar. La sospecha es alta de aspecto maligno. Pero yo ahí no le puedo poner cáncer porque puede ser una dememoria. ¿Listo? Tenemos que ver eso en la lámina de histología para saber realmente qué es. Y ahora, hagamos recorderis de lo que le mostré las características histológicas y citológicas. Entonces, esa lesión corresponde a esto. ¿Qué están viendo? ¿Qué características ven? No hay caliciforme, listo. Estamos perdiendo la arquitectura normal del órgano. Bien. ¿Qué más? La estructura se pierde. Miren que acá están una al lado de la otra, todas bonitas. Y en cambio aquí hay un desorden como tal. No sabe dónde empieza una glándula, dónde empieza la otra. Hay pleomorfismo, ¿sí? Hay alteración en la arquitectura. ¿Listo? ¿Hay qué? Hipercromacia. Exactamente, hipercromacia nuclear. Miren que hay núcleos que son muy teñidos, ¿sí? Están muy intensos. Bien, ¿qué más? Angiogénesis. Ojo, si me lo dicen por esto, no. Estos son luces de las venas. Esto es angiogénesis, exactamente. Miren aquí, tenemos neoformación de vasos. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Lo ven los núcleos? Miremoslo más bien en este. ¿Sí? Miren que hay núcleos más chiquitos, núcleos más grandes, ¿sí? Núcleos horribles. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Dime. Inflamación. Infiltración. Pero pues también. Miren. ¿Sí? La respuesta inflamatoria asociada al tumor. Listo, aquí está. Vale. Infiltración. Miren que en el tumor, que en el tejido normal ella no pasaba la línea basal, estaban todas casi que en la misma línea recta. Aquí uno no sabe dónde viene, incluso vemos glándulas corporales. Listo. Infiltración. Estos son luces de la glándula. Sí, esto es como secreción de la tumor. Listo. ¿Qué más? ¿Qué son estas cositas? Bueno, perdí la polaridad, por alguien dijo. Muy bien. Miren que ya no se nos han dado la arriba, miren esta que está bien arriba, esta que está más abajo, esta que está más alta. Y aquí están todas desordenadas. Nucleolos, por ejemplo, todos esos punticos de aquí que ven dentro, esos son nucleolos. ¿Sí? Son nucleolos súper evidentes. Miren este de aquí. Listo. ¿Dime? Células discohesivas, células sueltas, bien. Miren por ejemplo esta célula fea, está separada del tumor. Ok, perfecto. ¿Qué otra cosa? Pleomorfismo, bien. Miren que las células son distintas. Esta es muy distinta a esta, muy distinta a esta. ¿Sí? ¿Y qué nos falta? La mitosis. Exactamente. Entonces, casi siempre, ustedes aquí no van a ver la mitosis como la vienen viendo aquí molecular. Casi siempre la mitosis se ven así. ¿Sí? Se ven como esos manchonazos. Porque como son mitosis, pero aquí no va a ser solo de 2N, sino va a ser de 4, 8N de material genético. Entonces, pues, va a ser muy denso y va a ser muy irregular. Entonces se ven como arañitas, ¿sí? Como arañas espichadas dentro del citoplasma de la célula. ¿Sí? Y las arañitas muy densas. Esta de aquí, esta de acá. Y además miren que tiene muchas. Esta de aquí, esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Entonces lo que les decía es un tejido proliferativo. ¿Vale? Pues ya con esas características, ahí sí cómo lo vamos a llamar. Vamos a llamar cáncer. Luego, sabiendo ya que es maligno, pues venimos a la OMS y esta es la lista de los tumores de colon. Pues ahí uno mira, entonces, como viene de epitelio glandular, pues ¿cómo se va a llamar? Una endocarcinoma de colon. Y si tiene características específicas, pues uno busca aquí cuál viene siendo. La mayoría de veces, este es un NOS o un de tipo convencional.
sale. ¿Listo? En algunos centros a esto se le hace su clasificación molecular, sobre todo para inestabilidad de microsatélites, pero cuando veamos cáncer de colon, vamos a hablar mejor de eso. ¿Listo? Y tengan en cuenta que si bien uno tiende a pensar siempre en las lesiones tumorales como lesiones expansivas de crecimiento y que ocupan espacio, pero también se pueden presentar como esto. ¿Sí? Miren, ese es el tumor, todo esto nada. No está formando una pepa, sino está formando como una retracción. Y además, miren cómo se está metiendo, cómo está filtrando el tejido de la célula. ¿Pueden identificar qué órgano es? No. Mama, exactamente. La glándula mamaria. Es un ejemplo clásico de un carcinoma de mama, desde el punto de vista mama. Por ahora simplemente es una lesión estrellada de aspecto mama. Y si ya uno con eso lo llevamos acá, pues ya miren aquí cómo no se forman esas glándulas que están metiendo, sino como formas son mixtas de células tumorales que nos ocupan todo el cuerpo. Es una lesión infiltratoria. Pero ya con esto, ahí sí uno hizo un carcinoma ductal de mama, un carcinoma de tipo no específico de mama. ¿Sí? Mama sí ya dentro de los protocolos está en todo lado, toca llevarlo a biología molecular. Entonces inicialmente por inmunohistoquímica y si es necesario, biología molecular para hacer la secuenciación de ellos y con eso se subclasifica dependiendo luminal A, luminal B, dos positivos, basal A y normal A y no coherente. Eso cada vez aparecen más subclasificaciones y finalmente con eso van ellos poder establecer ya digamos el nombre completo con los apellidos y con eso hacer diagnósticos completos y tratamientos dirigidos a cada una de las pacientes. Y listo. ¿Alguna pregunta? Algunos de los conceptos, pero claro, esto es